Bueno, saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Y ahora, una vez más, ¿qué pasa con este mundo de hoy? No es un mundo muy feliz, y hay una razón. El mundo de mañana va a ser un mundo de paz, va a ser un mundo feliz, y solo porque este mundo se va a ver obligado a aprender el camino de la paz. Ahora bien, ese camino de paz fue proclamado a este mundo por el Creador mismo, quien envió a su Hijo a este mundo con un mensaje del camino a la paz hace más de 1900 años. El mundo rechazó ese camino. Ese camino no ha sido proclamado desde ese día hasta ahora. Eso es después de haber sido proclamado por los apóstoles en ese tiempo y en esa edad, y el tiempo en general. Y ahora, mientras tanto, desde entonces en adelante, han proclamado el nombre de Cristo, han proclamado su nombre y el mensaje acerca de su persona, pero no han proclamado su mensaje. ¿Por qué, mis amigos? Les pregunto una vez más, que la gente de hoy cree que el Evangelio es exactamente lo contrario de lo que Jesucristo proclamó. Bueno, para ver la diferencia, estamos repasando el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ver lo que Jesús enseñó. Y luego repasamos el libro de los Hechos y vemos lo que la iglesia primitiva creía y lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y aquí estamos en la misma enseñanza de Jesús. Obtenga su Biblia, ábrelo, vea algunas sorpresas, vean exactamente, mis amigos, lo que Él enseñó. Y para que pueda saber exactamente lo que Él enseñó y cuán diferente es del Evangelio que se enseña hoy. Un Evangelio diferente. Creen en un Cristo diferente y un espíritu diferente parece impregnar a su gente. Aquí estamos en Juan el capítulo 8 y comenzando con el versículo 12. Entonces Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Ahora, luz significa verdad. La oscuridad representa error, por supuesto, y se usa de esa manera a lo largo de la Biblia. Entonces Jesús es luz y vino trayendo la verdad, y vino predicando el camino. La gente rechazó el camino. Simplemente quieren hablar de su persona mientras siguen con sus propios caminos, sus supersticiones, tradiciones e ideas paganas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ahora, ese es el camino a la vida eterna y la salvación. Quiero que noten que se dice mucho en ese verso pequeño. El que me sigue. Juan 8:12. Ahora, para seguirlo tenemos que hacer lo que Él hizo. Para seguirlo tenemos que creer lo que Él predicó, tenemos que hacer como Él hizo. Seguir su ejemplo, practicar las costumbres que Él hizo, no las costumbres que se practican y se llaman cristianismo hoy. Ahora, de lo contrario, estamos caminando en la oscuridad, y eso es exactamente lo que el mundo está haciendo. Ellos no lo están siguiendo, están proclamando un mensaje acerca de Él. Quieren aceptarlo, quieren adorarlo, pero como Él dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos o tradiciones de hombres, y anulando la ley de Dios por vuestras tradiciones, tus propios preceptos de hombres. Mateo 15:6. Ahora que no solo seguirlo a Él, no es solo el camino para salir de las tinieblas y entrar en la luz, sino que es el camino para tener la luz de la vida eterna y la salvación. Ahora, le dijeron entonces los fariseos, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde vengo, vine y a dónde voy, pero no podéis saber de dónde vine ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y sin embargo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. También está escrito en vuestra ley, continuó, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo,
y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan 8 del 13 al 18. ¿Sabes que casi todo el mundo piensa en Dios como una sola persona en realidad? Puedes creer en la doctrina de la Trinidad, pero a pesar de eso, llegas a pensar en Dios como una persona, un ser. Ahora aquí, Jesús claramente muestra a dos personas, y quiero que te des cuenta. Él dijo, está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres o dos personas, dos individuos. Los hombres representan dos entidades separadas, dos personas separadas, dos seres separados. Es verdadero. Yo soy uno, y ahora, Él es una de esas personas. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre. Ahora allí el Padre está representado como otra persona por completo, que me envió, da testimonio de mí. Juan 8, 17, 18. Allí Él muestra que hay dos testigos y Él muestra que Él es uno y su Padre es uno. Y Él está hablando de dos individuos, de modo que Cristo es un individuo separado del Padre, y Cristo es Dios, y fue hecho Dios. El que era Dios también se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él era hombre, pero Él, el hombre, murió. Y si el Padre no hubiera estado vivo en el cielo, no habría nadie para resucitarlo de entre los muertos. Y Él no podía estar vivo hoy, pero mientras Él estaba muerto y Jesucristo estaba muerto y mientras Él estaba muerto, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Dios no resucitó a Jesucristo de entre los vivos. La mayoría de la gente piensa, bueno, no estaba muerto. Sabes, mucha gente piensa y cree que en lugar de estar muerto Él estaba vivo. Y entonces fue cuando fue a los llamados espíritus en prisión y les predicó. Y creen que eso significa personas. Ahora, en realidad, si lees ese pasaje sobre su predicación a los espíritus en prisión, leerás que Él hizo eso en el tiempo en que Noé estaba preparando el arca antes del diluvio. Mientras se preparaba el arca antes del diluvio. Ese es el tiempo. La mayoría de la gente simplemente se detiene antes de llegar a ella y solo leen un versículo o dos y no leen el resto. Pero si lo lee todo, solo lea uno o dos versículos más, verá que ese es el momento. Primera de Pedro 3, 19, 20. Ahora otra cosa, Él estaba predicando a espíritus en prisión y los seres humanos no son espíritus y en ninguna parte de la Biblia se les llama espíritus. Se dice que hay un espíritu en el hombre, Job 32:8, pero en ninguna parte dice que el hombre es espíritu. Puede haber una puerta en la casa, pero esa puerta no es la casa y la casa no es una puerta. La puerta es solo una parte de la casa y algo que está en la casa y dentro de ella, y es algo completamente diferente. Ahora bien, el hombre no es un espíritu. La Biblia dice, el hombre es carne. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Seremos espíritu cuando nazcamos de Dios. Ahora, en el 4º capítulo de Juan, repasamos eso hace algún tiempo. Estamos en el 8º capítulo aquí ahora. Pero en el 4º capítulo de Juan, leemos como Jesús dijo que Dios es espíritu, 1 de Juan 4:24. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que el hombre es un espíritu. Ahora bien, fueron los espíritus o ángeles a que Jesús predicó también. Y eso fue antes de que Él naciera de la Virgen María por completo. Usted lee aquí en Hebreos que Dios ha hecho a los ángeles espíritus. Hebreos 1:7. En el primer capítulo de Hebreos que comienza con el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hebreos 1:5. Los ángeles son llamados hijos de Dios en el sentido de que son creaciones de Dios. Pero aquí Él está hablando de un hijo que es engendrado, el hijo que sale directamente del Padre y tiene la naturaleza del Padre, las características del Padre, porque Él es nacido del Padre. Ha salido del Padre como el hombre lo ha hecho de su Padre. Y ningún ángel nace de Dios de esa manera. Ninguno ha sido engendrado por Dios. Simplemente son creados por Dios. Entonces, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo él alguna vez,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? En otras palabras, la respuesta es ninguna. Él no le dijo eso a ningún ángel. Será para él un padre. Él está hablando de Cristo aquí. Y él me será un hijo. Y otra vez, cuando introduzca al primogénito en el mundo. Hebreos 1. Jesucristo fue solo el primogénito de muchos hijos de Dios. Tú y yo podemos llegar a ser hijos engendrados de Dios si nos entregamos a Dios, si nos arrepentimos del pecado, si nos volvemos a Dios y al camino de Dios. ¿Sabes que Dios es un Padre? Es una relación familiar. Y si van a entrar en esa bendita familia, amigos míos, tendrán que darse cuenta de que esa es una familia que obedece a su Padre. El Padre es la cabeza de esa casa y toda la familia obedece a Dios. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí, dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Y aquí estamos leyendo que Él dijo, el que me sigue, Juan 8:12. Él nos dio un ejemplo de que debemos seguir sus pasos como dijo Pedro. Jesús mismo dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, hagáis. Juan 13:15. Y Él dijo eso a sus discípulos. Y se supone que debemos seguirlo. Hoy la gente no quiere seguir a Jesús. Dicen, bueno, Él lo hizo por nosotros. Se supone que no debemos hacerlo. Y ellos se ofenden mucho conmigo porque les digo que tendrán que tener las buenas obras si alguna vez van a ser convertidos y salvos. ¿Sabes que somos salvos por gracia? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Pero continúa y lee el siguiente versículo. ¿Por qué nunca leen el siguiente versículo? Porque somos hechura suya. Eso está en Efesios, por cierto. Estoy saltando de un lugar a otro un poco, aquí por un momento. Eso está en el 2º capítulo de Efesios, si puedo volver a él. Lo he estado citando aquí. Somos hechura suya. Aquí está, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Note, somos creados en Cristo Jesús. Es una nueva creación, la vida cristiana. Somos nuevas criaturas, una nueva creación en Cristo, si somos convertidos. Y a las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Ahora bien, Jesucristo es el primogénito, y Él es el primogénito de muchos hermanos nacidos por una resurrección. La gente habla de nacer como si ya hubieran nacido de Dios. Jesús durante su vida humana fue un hijo engendrado y en ese momento el hijo unigénito de Dios. Pero mis amigos, podemos ser hijos engendrados de Dios. Ahora, aquí en este pasaje de Hebreos, el primer capítulo y el 6º versículo leemos, y otra vez cuando introduzca al primogénito en el mundo. Hebreos 1:6. Él era el primogénito y en ese momento el unigénito Hijo de Dios. Pero tú y yo ahora podemos ser engendrados por Dios. Y Jesús nació por una resurrección y fue hecho Hijo de Dios, un Hijo nacido de Dios, por una resurrección de entre los muertos. Y Él fue el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29. Ahora bien, si Él no pudo nacer de nuevo, hasta su resurrección, hasta después de haber muerto, y resucitado y cambiado de humano a divino, cambiado de mortal a inmortal, ¿cómo podemos tú y yo? Y sin embargo la gente va por ahí, se unen a las iglesias y dicen, bueno, ya he nacido de nuevo. Ahora, cuando nacen de nuevo, mis amigos, leen en 1 de Juan que no pueden pecar. Es absolutamente imposible pecar cuando has nacido de nuevo. Y no conozco a ningún ser humano en esta tierra que haya llegado al lugar donde es tan justo y tan santo que no puede pecar. Si hay alguien que se jacta de ser tan justo y tan bueno que no puede cometer pecado, le mostraré a alguien que junto con eso tiene el peor pecado de todos, que es el orgullo espiritual. Pensarán que son tan justos y realmente no lo son. Es toda una gran mentira, realmente no lo son. Pero usted lee aquí en 1 de Juan 3 y el versículo 9, que todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado,
porque su simiente permanece en él. Primera de Juan 3:9. Esa es la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo. Es engendrado por la simiente misma de Dios. Así como Dios le dijo a Abraham que su simiente se convertiría en una gran nación y otra compañía de naciones. Era una semilla plural, y Dios dijo, yo seré su Dios. Génesis 17:8. El Dios de la semilla, y él dijo que era una simiente que vendría. En un lenguaje sencillo, Dios dijo en la misma Biblia, saldrás de tus lomos. Hebreos 7:5. Y sus hijos salieron de él. Ahora bien, la semilla que sale de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y nos engendra para vida eterna. Y estamos por nacer. Jesús fue el primogénito de muchos hermanos. Y cuando nacemos de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado porque su simiente permanece en él y no puede pecar. Primera de Juan 3:9. No es posible que Cristo peque ahora. Le fue posible haber pecado mientras estuvo en la tierra como ser humano, porque leemos que fue tentado en todo como nosotros. Hebreos 4:15. Ahora bien, si no es posible cometer pecado, no es posible ser tentado. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a ningún hombre. Santiago 1:13. Pero Jesús pudo ser tentado mientras estuvo aquí en la tierra porque entonces era humano. Él no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, ni la naturaleza de Dios, sino que tomó sobre sí la simiente o la naturaleza de Abraham, Hebreos 2:16. Y Abraham era un humano mortal. Y él fue tentado entonces y pudo haber pecado. Simplemente no lo hizo porque oraba tan incesantemente al Padre. Él oró tan fervientemente y cuando oró, puso su corazón en sus oraciones. Sabes que oramos, pero oramos oraciones vacías. No ponemos nuestros corazones en nuestras oraciones. Jesús sí lo hizo. No pasamos tanto tiempo en oración como lo hizo Jesús. Se mantuvo cerca del Padre. Se mantuvo tan cerca de Dios que estaba mucho más cerca de Dios que las cosas mecánicas, artificiales y materiales de este mundo. Pero nos acercamos tanto a este mundo que nos alejamos tanto de Dios, que Dios parece un mito. Ni siquiera nos parece real. Si Dios no te parece real, la razón es que estás tan cerca de las cosas materiales y tan lejos de Dios, que solo la materia que ves y las cosas materiales puedes ver, manejar, sentir y todo, de ese tipo de cosas. Solo esas te parecen reales. En realidad, no hay nada permanente, sino cambio en este mundo material. Y todo lo que ves va a cambiar su forma, su composición. Y está sujeto a la acción química, cambio químico, se pudrirá, o se oxidará, o se descompondrá, cambiará de una forma a otra. Pero las cosas espirituales son duraderas, son permanentes, nunca cambian. Ahora, el que practica el pecado es del diablo, dice el versículo 8 aquí en 1 de Juan 3, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. Ahora les digo, mis amigos, todo ser humano ha cometido pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y cuando cometemos pecado, somos del diablo. Y así cada uno de nosotros hemos sido del diablo. Y hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento que afirman que todo aquel que no ha sido realmente cambiado, engendrado, y haya recibido el Espíritu de Dios y por lo tanto convertido en hijos engendrados de Dios, hasta el último ser humano es espiritualmente un hijo del diablo y no un hijo de Dios en absoluto. La familia humana son hijos de Dios solo en el sentido de que los ángeles lo son justamente por creación. Pero por hijos reales eres hijo de aquel a quien obedeces. Ahora, no creo que la mayoría de ustedes reconozcan eso o entiendan lo que quiero decir. Escucha, Dios es el supremo gobernante. Y Dios es una familia. Dios no es una sola persona. Dios es más que una persona. El Padre es el jefe de esa familia. Él es el gobernante. Y no puedes estar en esa familia a menos que obedezcas esa regla y pertenezcas a aquel a quien obedeces. Y el que obedecéis se convierte en vuestro Dios.
Porque la palabra Señor significa Dios, Señor significa Maestro, Señor significa aquel a quien obedeces. Y si alguien más es tu Señor y amo, esa persona en realidad, o ese ser, sea lo que sea, se convierte en tu Dios. Dios es aquel a quien obedeces, y el diablo es el dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4, porque este mundo obedece al diablo, y la gente de este mundo, por lo tanto, son hijos del diablo. Están en la familia del diablo, y él es el padre de esa familia, y naces en esa familia, y en este mundo, y el diablo es el padre de eso, el dios de eso. ¿Ves que Dios Padre es una persona que es cabeza de una gran familia, y es una familia de Dios, es un reino de Dios? Ahora, aclaremos esto de nuevo. Tenemos el reino mineral, tenemos el reino vegetal, tenemos el reino animal, y digo que hay un reino humano que es completamente diferente que todo el resto del reino animal. El hombre se parece más a Dios y tiene más oportunidades de conectarse con Dios y convertirse en Dios que cualquier animal inferior. No puede convertirse en un animal inferior. El hombre puede, en carácter, hundirse más bajo que cualquier animal que jamás haya respirado. Puedo decirte eso, y la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Porque los animales simplemente tienen una naturaleza o un instinto, como quieras llamarlo, y viven de acuerdo con esa naturaleza o ese instinto. Ahora bien, el hombre tiene una naturaleza, o puedes llamarla instinto si lo deseas. Pero el hombre también tiene una mente como Dios, y el hombre puede pensar, y el hombre puede usar su mente para pensar y elevarse por encima de su naturaleza y tomar decisiones y hacer cumplir esas decisiones. Y para ejercitar la voluntad, lo que un animal no puede hacer. Un animal hace exactamente lo que Dios pensó y planeó y puso en él en forma de naturaleza o instinto. Ahora bien, un hombre hace lo que piensa y decide hacer, porque el hombre es un futuro heredero del reino de Dios. El hombre fue hecho para ser transformado y convertirse en miembro del reino de Dios, que es más alto incluso que el reino de los ángeles. Mis amigos, no captamos el verdadero propósito de nuestras vidas. No entendemos a Dios, no entendemos lo que somos, ni siquiera sabemos qué son los seres humanos. Parece que no sabemos por qué fueron puestos aquí en la tierra. Oh, qué falta de entendimiento tenemos. Ahora bien, Jesús fue al principio el Hijo unigénito de Dios, y Él fue entonces, leemos, el primogénito, y finalmente Él nació por una resurrección y se hizo Dios, y el Hijo de Dios por una resurrección de entre los muertos, y Él fue el primogénito de muchos hermanos. Y podemos llegar a ser hijos engendrados de Dios ahora en esta vida, y luego en el momento de la resurrección, en el momento de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, su recompensa estará con Él. Y en ese momento la recompensa es la inmortalidad, la vida eterna. Y esa inmortalidad se reviste en la resurrección de Jesucristo. Y la vida eterna es el don de Dios. No naciste con eso, es el regalo de Dios. ¿Qué estás escuchando hoy? ¿Por qué estás escuchando que somos una especie separada que Dios creó y ya tenemos vida eterna? Y estás en un camino de ida, esta vida, y llegas al final de la pista, al final del viaje, al final de esta vida. La pista ya está lista para derribarte al infierno. Pero si aceptas a Cristo o pasas por lo que llaman salvación, hay varias fórmulas y combinaciones de estas cosas que se supone que debes hacer. Sin embargo, muy pocos de ellos creen en el arrepentimiento. Algunos lo hacen, gracias a Dios. Pero, sin embargo, la suposición común es que todo está arreglado y que ese cambio es el camino al final de tu vida. Y así sigues viviendo tu vida. Haz lo que te plazca. Ahora, por supuesto, no debes hacer nada que pueda herir tu conciencia, pero sabes que nada va a herir tu conciencia a menos que hagas algo que creas que está mal. Ahora, el verdadero camino hacia Dios es abandonar su forma de pensar. Isaías tuvo eso hace mucho tiempo, y la iglesia está basada en el fundamento de los profetas y los apóstoles. Y esos profetas, e Isaías es uno de ellos, es uno de los fundamentos de la iglesia. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, pero tanto
los profetas como los apóstoles son las piedras fundamentales de la iglesia. Efesios 2:20. Y uno de ellos es Isaías, y en el capítulo 55 dice: si hallaras a Dios, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Isaías 55:7. Tienes que abandonar esos pensamientos de lo que te herirá tu conciencia y lo que no. Ahora bien, si sus pensamientos son que el divorcio y el nuevo matrimonio están perfectamente bien y los hombres han hecho leyes que lo permiten, y si en tu pensamiento está bien y te divorcias de tu esposa y te deshaces de ella o de tu esposo y te casas con otro, eso no va a herir tu conciencia, ni un poco. Pero si otra persona ha leído en la Biblia donde Jesús dijo que si un hombre alguna vez hace eso, está viviendo en adulterio, o una mujer está viviendo en adulterio, que ha estado casada antes y se divorcia y se vuelve a casar, entonces eso lastimará la conciencia de esa persona. Ahora, una persona puede fumar cigarrillos y fumar en cadena todo el día y decir: no veo ningún daño en ello, creo que está bien. Ese es el pensamiento. Y mientras creas que no va a herir tu conciencia, pero otra persona piensa que es terrible y que heriría su conciencia. Ahora, una persona piensa que lo más malo de las revistas que lee son todos estos anuncios de whisky, vino, cervezas y cosas por el estilo. Oh, eso es terrible. Y tomar un trago de cerveza o vino heriría la conciencia de esa persona, algo horrible. Pero hay muchas otras personas que simplemente se ríen de eso y decir: bueno, eso no me duele un poco la conciencia. Ahora ves que hay una gran diferencia en el pensamiento humano. Dios sabía eso, y algunos de los profetas de la antigüedad fueron llamados para contarnos todo al respecto. Hay un camino que al hombre le parece derecho. Ahora, todo lo que es correcto, es probable que el camino incorrecto le parezca correcto al hombre. Hay un camino que al hombre le parece derecho. Su fin son los caminos de muerte. Proverbios 16:25. Así ha dicho el eterno Dios. Pero aquí está la manera de convertirse. Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. ¿Cómo? ¿Que los impíos abandonen? ¿Qué? ¿Lo que sus pensamientos decían que estaba mal? ¿Lo que turbaba su conciencia? No. Deje el impío su camino. Ese es su propio camino que pensó que era correcto. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Sus pensamientos acerca de si es correcto o es incorrecto. Y vuélvase al Eterno, y Él tendrá piedad de él. Isaías 55:6-7. ¿Sabes que hay otro lugar que dice: a la ley y al testimonio, que significa el Antiguo y el Nuevo Testamento, si no dijeren conforme a esto, es porque no hay verdad ni luz en ellos? Isaías 8:20. Ahora, ya sabes, si quiero saber lo que está bien o mal, si quiero saber si está bien beber un poco de vino o un poco de whisky o cerveza, no voy a ir a un montón de prohibicionistas y mucha gente y preguntarles lo que piensan. Y luego ve a muchos propietarios de tiendas de licores y pregúntales qué piensan. Ya sabes, uno, el dueño de la tienda de licores, me va a decir que está perfectamente bien, y el prohibicionista me va a decir que todo está mal. Lo sé de antemano. Yo no voy a esos hombres, voy a ir a la palabra de Dios y averiguarlo. Si quiero saber si está mal fumar o hacer algo por el estilo, voy a ir a la palabra de Dios. Por supuesto, no hay nada en ella directamente sobre fumar. Pero, ¿sabes? Cuando enfrenté esa pregunta, descubrí que había algo en la Biblia sobre fumar. Descubrí que la ley de Dios es el camino de la justicia, y todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119:172. Y descubrí que tenemos que vivir de acuerdo con esa ley, de acuerdo con su espíritu. Y encontré que el espíritu de la ley, el principio general, es el amor. Y es amor a Dios y amor al prójimo, y eso no es lujuria hacia uno mismo. Ahora, me preguntaba, ¿por qué fumo? Solía fumar como todo el mundo antes de convertirme, y me pregunté a mí mismo, dije, ahora encuentro que lo que me enseñaron en la escuela dominical es exactamente lo contrario de lo que encuentro en la Biblia. Así que dije, no voy a creer lo que me enseñaron. Ahora, mi iglesia, en la que me crié, cree en la prohibición y piensan,
Fumar está mal, y beber está mal, e ir al teatro estaba mal, y jugar a las cartas está mal, y todo eso está mal. Bailar y todo ese tipo de cosas. Esa es la forma en que me criaron. Ahora, dije que voy a buscar esto en la Biblia. Bueno, encontré el principio de la ley. Me dije a mí mismo, ¿por qué fumo? ¿Es una manifestación de mi amor por los demás o por Dios? ¿Es adoración y obediencia a Dios? ¿Lo hago por complacer a los demás o solo a mí mismo? ¿Lo hago por lujuria o gratificación de la carne? ¿De los sentidos? En realidad es olor, pero la gente piensa que es sabor, no importa cuál sea, es uno de los sentidos. Y tuve que responder que estoy fumando porque agrada los sentidos y de una manera que es un poco perjudicial para la salud, y tal vez mucho más que eso. Y estamos empezando a ver ahora que es una de las causas del cáncer, muy posiblemente. Y muchos fumadores de cigarrillos están empezando a pensar en ello. Bueno, cuando vi que violaba el principio de la ley de Dios, a pesar de que no había nada específico diciendo no fumarás, vi que tenía que dejar de fumar, y así lo dejé, y ese fue el final. Bueno, tienes que recurrir a la palabra de Dios. Recién comencé con lo que quería decir, y se acabó el tiempo. Pero les digo, amigos míos, que pueden ser engendrados y luego nacidos de Dios. Ahora, si quieres saber sobre estas cosas, si quieres saber la verdad del mensaje de Dios, ¿tiene sentido el mensaje que Jesús trajo? Si realmente quieres conocer el camino de la salvación, querrás entrar en la pura verdad y querrás saber lo que está profetizado para nosotros.